Hay personas que no solo viven la vida, sino que las desafían, que transforman los obstáculos en aprendizaje, el cansancio en determinación y el miedo en propósito. Hoy tengo el honor de conversar con una de esas personas. Su nombre es Carlos Duarte, Carlitos, y su historia es un testimonio de que los límites solo existen en la mente. Él es veterinario de profesión, pero aventurero de alma. Carlitos no solo ha dedicado su vida al bienestar animal, sino que ha llevado su propia existencia al máximo nivel. Es deportista de alto rendimiento, coach ontológico, emprendedor y un hombre que ha recorrido más de 1000 kilómetros en bicicleta en 2 travesías distintas y épicas que lo pusieron cara a cara con su propio límite y el cual la superó ampliamente. Pero quizás lo más poderoso de su historia no sean sus logros, sino la forma en que ha aprendido a reinventarse, a encontrar equilibrio entre sus pasiones, su familia, amigos y su propósito de vida. Hoy vamos a explorar su camino, su desafío, sus momentos de quiebre y sus más grandes aprendizajes, porque su historia no es solo la suya, es un espejo en el que todos podemos mirar. Carlitos, bienvenido, es un honor tenerte aquí. La verdad que es un placer estar acá con vos, con un amigo del alma, como yo digo siempre, un hermano que me dio la vida, vos y toda tu familia, la verdad que me bendijo el universo, me bendijo de tener de amistad, de compañero, una familia vos, Jorge, tus hijos, la verdad que es maravilloso estar, bueno, acompañándote en este espacio tuyo tan lindo que estás armando. Bien, bueno, mira, te cuento que esto es nuestro segundo episodio, donde vamos a hablar un poco de todo y yo creía conveniente de que estén acá personas que realmente han marcado una trayectoria muy linda en toda la sociedad, pero especialmente en mi vida. Y por eso hoy para mí es un honor que estés acá y quiero que hablemos de todo un poco. Y para empezar, Carlitos, quiero que ahora vos me cuentes quién es Carlitos Duarte. Yo sí me tengo que definir, mira, me defino en muy cortito, en 3 frases que estoy utilizando. De arranque siempre fui Carlos Duarte el veterinario. O sea, todos creo que pasamos por esa etapa de la vida donde nuestra profesión es la que nos define. Pero bueno, en algún momento de nuestra vida, y a todos se los deseo, que llegue ese momento en el cual te des cuenta que no te define tu profesión. Entonces le fui agregando algunas cositas gracias a algunas cosas que fueron apareciendo en la vida y me transformé también en Carlos Duarte el emprendedor, en ese Carlos Duarte que continuamente estaba buscando nuevas alternativas, nuevas formas, nuevas maneras de conectarse con la gente, nuevas formas de entender la forma de hacer las cosas. Y creo que, bueno, se terminó de completar el Carlos Duarte cuando llegó o se transformó en lo que yo llamo el deportista de corazón o el deportista de pasión, que no es solamente la parte deportiva, sino todo lo que está por detrás del deporte, la gente, la superación, el continuamente elevar la vara, es donde te das cuenta de que siempre podés ir un paso más adelante, siempre podés transformarte en un aventurero, siempre. Ahí te das cuenta que si querés, la vida te queda corta para todas las cosas que querés hacer. Por eso creo que es lo que le pasa a todos. De a poquito nos vamos transformando realmente. ¿Y el objetivo cuál es? El objetivo es poder completar nuestra vida y decir, realmente estoy completo como quiero ser. Esa búsqueda de ser completo, la verdad que es maravillosa. Qué bueno lo que estás diciendo. Y se me viene acá la otra pregunta que creo que es a colación de todo esto. ¿Y cuál es el punto de inflexión en tu vida que te llevó a ser quien sos hoy? De primera instancia siempre uno lo tendría que poner así. No te voy a negar que muchísimas veces algunas cosas llegan a nuestra vida por puntos de quiebre o por situaciones extremas. A ver, yo me transformo en veterinario porque yo sabía que le tenía que dar un valor agregado a mi vida, tenía que darle un valor agregado porque si no, veía que mi situación laboral iba a ser muy escasa, entonces le tuve que dar un valor agregado.
Cuando me quiero transformar en emprendedor es porque quería crecer y cuando me transformo en deportista era porque corporalmente, físicamente, hasta inclusive mi salud estaba peligrando. Pero después te das cuenta que es una pena tener que llegar a transformarte por ese tipo de situaciones. Tener que transformarse. Entonces sería maravilloso decir, hoy me quiero, que hoy yo lo comparto, yo hoy me puedo, y cualquier persona que está del otro lado se puede reinventar en lo que quiera, la edad que quiera, y no es necesario que llegue a un punto extremo para reinventarte. En mi momento yo me tuve que reinventar en lo que me apasiona y que creo que es lo que me empuja continuamente, que es la parte deportiva, básicamente por eso, porque mi situación física, corporal y de salud no era la mejor, entonces tuve que buscar. Pero ahí cuando abro esa puerta, me encuentro que del otro lado hay un universo maravilloso que me puede llevar a donde sea y a cualquier persona puede llevarla a donde sea sin la necesidad de tener que llegar a ese punto de inflexión. Wow. Y hablaste de frases y dijiste quién te define entre frases. Y ahora yo te voy a pedir que definas tu propósito de vida en una frase. ¿Cuál sería? Rendirse no está en mi sangre. Wow. ¿Me lo puedes repetir otra vez? Rendirse no está en mi sangre. Qué locura. Yo creo que esa es una frase que, mira, es una frase, en realidad es una frase robada, una frase que se la robo es una manera de decir, a una vez estaba mirando un video de una chica que estaba haciendo el Patagon Man, y la enfocan a ella y la enfoca, el Patagon Man es uno de los trías más hermosos que hay, que se hace en la Patagonia chilena, y yo estaba mirando ese video y veo una chica que parecía que le había pasado por arriba un camión, o sea, estaba totalmente golpeada, inclusive su bicicleta estaba muy golpeada y en algún lado estaba como atada. Y ella decía, yo voy a ser un Patagon Man, porque rendirse no está en mi sangre. Y yo creo que esa es una frase que a mí es más, la tengo pintada porque cada vez que aparece algo en la vida, que todos lo tenemos, si no nos rendimos, son muy pocas las situaciones que realmente te pueden hacer claudicar. Muy Qué- pocas las situaciones que realmente te pueden hacer claudicar. ¿Y cómo se entrelaza en tu vida lo que es la veterinaria, el deporte, el coaching, el ser papá? ¿Cómo es eso en tu vida? ¿Cómo lo entrelazás? ¿Cómo podés manejar toda esa situación en tu vida? Vuelvo y repito, o sea, el ser profesional, el ser veterinario, uno llega a un momento en el cual todos tenemos que elegir el servir. El servir. A veces nosotros, que vuelvo y repito, en un principio a mí me lo vi de esa manera, lo vi como mi profesión, como era solamente lo de generar dinero. Y después, no, va a ser muy largo, pero gracias a una situación que aparece en la veterinaria que muy resumidamente, tratar de hacerlo muy resumido, me da la particularidad que tengo la posibilidad de salvarle un perrito a una persona, que esa persona se desarmaba agradeciéndome porque como que algo así era como un hijo era para él. Entonces me doy cuenta de la posibilidad que tenemos de servir, que va más allá de lo laboral. Entonces, para mí hoy la profesión es eso, es servir a la profesión. Y lo enlazo con mis hijos, que son los valores que uno transmite a los hijos, que yo creo que hoy gran parte de mis hijos es eso que ven o que vieron durante estos 20 y pico de años de profesión, de servir, de estar al pie del cañón, de estar para la otra persona, a lo mejor que para muchos puede ser una tontería, pero que te llamen a las 4 de la mañana porque pasa algo con su mascota y uno está. Y entonces los hijos maman eso, adquieren eso de decir esos valores de responsabilidad. Yo tomé la responsabilidad de servir a aquellas personas que tienen sus mascotas y apoyarlas y estar con ellas en situaciones complicadas o difíciles. Y eso es un valor que se transmite, que no te lo enseñan en la facultad, obviamente, que no te lo enseñan en la facultad, pero a ver, no digo que está mal, porque no es la función de la facultad, pero vos te das cuenta que tus hijos son el reflejo de eso que vos fuiste haciendo en tu profesión, particularmente, específicamente de mi profesión, es eso, esa responsabilidad, esos valores maravillosos que vieron y que hoy ellos están también transmitiendo, por supuesto. Dice que los hijos son la versión mejorada de los padres, ¿no? Así que bueno, por ese camino vamos, por supuesto. Qué bueno, Carlito, qué bueno todo lo que me estás diciendo. Y créanme, mis amigos, que realmente hace muchos años que conozco a Carlitos, como le digo personalmente, y que él me corrigió una vez en un Zoom delante de una audiencia, porque gracias a Dios hemos trabajado mucho como coach, y me corrigió y me dijo, yo soy Carlito, no soy Carlos.
Así que me tomo el atrevimiento de decírselo no solamente por amigo, sino porque hago lo que a él le gusta y sé cómo es él. Ese nombre transmite mucha confianza, sabiduría, un corazón noble, una persona que se entrega, como él mismo lo dice, desde una mascota hasta sus hijos, hasta cada cosa que hace en su vida se entrega con mucha pasión y cumple sus metas y sus sueños. Y créanme que hoy es un momento especial para conocer mucho más. Y quédate, si estuviste hasta acá, quédate un poco más. ¿Sabes por qué? Porque lo que se viene son cosas muy importantes y cosas que no hace el común de la gente. Y que mi amigo lo ha hecho en su vida y lo ha hecho con maestría. Así que si todavía no estás suscrito, también suscríbete al canal, ponle un like y hace un comentario. ¿Qué te están pareciendo estos podcasts? Porque realmente son muy importantes para poder seguir creciendo y ver qué es lo que te gusta a vos para que podamos tener más historias como esta de importancia en nuestras vidas. Y ahora te quiero hacer una pregunta, Carlitos. ¿Qué te motivó a desafiarte con una travesía de más de 1000 kilómetros que en el momento cuando me lo contaste, hasta yo dije, está loco este, ¿me entendés? Pero contame ese punto, ¿qué te llevó? Lo que pasa es que ahí está donde yo considero que a veces hay que soltarse. Hay que soltarse y dejarse llevar por lo que la vida te trae. Yo no voy a olvidar nunca el día que yo decido la primera travesía que hice, que me fui desde, bueno, acá de Esperanza a las cataratas en bicicleta. Y yo siempre lo pongo así, fue como una revelación. Yo me acuerdo que yo entreno casi todos los días y entreno por la entrada de Esperanza. Y al lado mío pasa, y yo me acuerdo y me por la piel de gallina, al lado mío pasa un cicloturista. Y yo veo el cicloturista y digo, yo quiero hacer eso. Y yo voy a hacer eso. Por eso te digo que está muy lindo, obviamente que dentro de las posibilidades, animarse a soltarse. A soltarte y ve qué te propone la vida, qué te propone. Yo te puedo garantizar que a todos la vida nos propone cosas continuamente. Lo que pasa es que a veces estamos medio encerrados en nuestra cajita y decimos no, 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 y las dejamos pasar, la dejamos pasar, la dejamos pasar, la dejamos pasar. Y yo creo que lo del viaje a las cataratas fue eso, el primer viaje fue eso, fue un cicloturista que pasó al lado mío. Yo digo, yo voy a hacer eso, que yo no sabía ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni nada, pero yo sabía que iba a ser un viaje en bicicleta. Pero fue eso, fue dejarme o animarme a lo que en ese momento, en ese instante me propuso la vida. Así como mucho la vida le propone hacer un viaje o empezar una carrera es decir, no sé, empezar a estudiar en una universidad o empezar a estudiar un idioma a los 50 años, a los 42. Y muchas veces decimos que no, si la vida te lo puso ahí es porque... Y en esos viajes, ¿qué aprendiste que no hubieses aprendido, por ejemplo, si no hubieses hecho ese viaje en la vida cotidiana? ¿Qué aprendiste de ahí? O sea, una frase que siempre traemos nosotros que, mira, es así. La gente por ahí, es más, vos lo expresaste, ¿sí? La gente por ahí escucha este viaje que hice, que nos fuimos a las cataratas en pleno verano y después nos fuimos a La Quiaca, y mucha gente te dice, no, vos estás loco. Eso es porque a veces no saltamos las fronteras de donde estamos nosotros. Porque yo salto las fronteras de donde estaba yo todos los días y me doy cuenta que del otro lado de la frontera hay gente 10 veces más loca que yo. O sea, gente que no solamente se animó a ir en bicicleta, sino gente que se animó a ir en monopatín, literal. Claro. Y no gente que se animó a ir en monopatín, sino gente que se animó a ir caminando. O sea, que caminaba por la ruta caminada y vivía la vida, y era gente que laburaba. O, por ejemplo, cuando nos cruzamos con este... diseñador de interiores de Francia que entró a América por Alaska y venía bajando y él tenía su trabajo. Por supuesto que iban a venir todas las preguntas pero seguro que no tiene familia, por supuesto, pero yo te puedo garantizar que también hay locuras que podés hacer dentro de tu contexto y muchísimas veces no te animás a soltarlas. ¿Por qué? Porque no salimos fuera de nuestra frontera. O sea, yo me di cuenta que ahí que lo mío, lo que nosotros habíamos hecho en ese momento, lo que yo había hecho en ese momento, era una locura, pero cuando uno se anima puede hacer locuras más grandes y más grandes y más grandes y más grandes. Solamente hay que animarse a saltar esa valla que tenemos alrededor del no puedo o no quiero o no me animo o no sé si voy a poder o no me van a dejar. Para los que no sepan de lo que estamos hablando, porque me imagino
que vamos a comentar un poco a los que nos están mirando, que las distancias existentes desde nuestra ciudad, desde Esperanza, a las cataratas donde él fue, o a La Quiaca, que es el norte del país, son mucho más de 1000 kilómetros. Y fue un trabajo muy planeado, muy concentrado, muy entrenado seriamente. No han salido sin viento, sin veletas. O sea, fue un efecto muy trazado, muy pensado. Y, y seguramente que en ese camino te han venido momentos de incertidumbre y momentos de fatiga, de miedos, que es lo normal que nos pasa en la vida. Pero en una bicicleteada así o en una travesía así, ¿cómo manejaste ese momento? Sí, primero yo creo que vos dijiste algo fundamental que para mí es fundamental, valga la redundancia, que es la planificación. Y cuando uno planifica, cualquier persona puede elaborar un proyecto, porque me tocó con gente que después se acercaba hasta la veterinaria y me decía, che, loco, ¿cómo puede ser? Y después me enteré que un amigo hizo un viajecito en moto, después me enteré que un amigo hizo otro viajecito en moto, porque se dieron cuenta que lo planificaban a lo mejor en las vacaciones y a lo mejor veían la forma de que su señora lo espere en otro punto y juntos y se dieron cuenta que podían elaborar un proyecto o una locura. Por eso creo que la base, vos lo dijiste muy bien, es la planificación y dentro de este contexto cualquiera puede planificar. Y después, incertidumbre, yo creo que manejando, teniendo proyectos, por supuesto que va a haber incertidumbre, va a haber miedo. Una de las primeras cosas que nos dijeron fue el tema de la ruta, el tema de, por ejemplo, qué sé yo, los camiones. Pero yo creo que siempre haciéndolo con prudencia, haciéndolo con cuidado y con responsabilidad, cualquier situación que se te presente en el proceso o en el trayecto de este plan que va a elaborar. Nosotros ahora le ponemos el título de viaje a las cataratas, pero pon el título que vos quieras. Aprender un idioma, bajar de peso. O sea, muchísima gente dice quiero bajar de peso y a lo mejor yo lo considero como un viaje también, por eso lo considero un emprendimiento, ese emprendimiento personal mío de que quiero bajar de peso y muchísimas veces te encontrás como este fin de semana que me voy a un bautismo y una situación que tenés que ver y la tenés que planificar, pero todo se puede ordenar. Siempre tener en cuenta esto. El miedo no es una situación en la cual te tiene que prohibir hacer algo. El miedo es algo, está bueno porque está alertando que algo puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que te permite? Es planificarlo y saber cómo encararlo. Y para los que sepan, no se quedó solamente con esas 2 travesías de bicicleta, sino que también, Carlitos, te transformaste en un deportista de alto rendimiento y has hecho cosas mucho más allá de que esas 2 travesías, o por lo menos considero por lo que estuvimos hablando en un montón de veces. Eh, y ¿Hay algún instante en esa competencia en que, por ejemplo, que te haya cambiado la forma de ver la vida, digamos, que vos veas la forma distinta? ¿O por qué te fuiste exigiendo cada vez más referente a la competencia? Porque entraste en competencia y en competencias muy duras a nivel nacional e internacional, y estamos hablando de que no tenés 20 años. Entonces, ¿cómo fuiste manejando esa situación? Lo que pasa es que ahí volvemos, desde mi perspectiva, ahí volvemos a un poquito al principio de la conversación. Cada vez que siempre tengamos en cuenta esto. Sí es cierto que estamos en competencias de alto rendimiento, sí es cierto que vamos a competencias a nivel internacional, sí es cierto que vamos a competencias, por ejemplo, donde viene elite, pero siempre mi intención es siempre superarme a mí mismo. Y cada vez que yo atravieso ese arco de llegada, ¿qué es lo que me dice a mí? Que yo puedo y puedo cada vez más. Y no tiene nada que ver los 52 años, y no tiene... Por supuesto que, por supuesto que yo nunca me voy a ir a subir una competencia y voy a tener la intención de estar por detrás de un chico de 22 o 23 o 24 años, porque por suerte, la vida pasa y la vida nos trae mucha experiencia. Pero básicamente yo creo que va por ahí, o sea, esa satisfacción de que
que Y se puede. esas son las similitudes que vos encontrás en el deporte con la vida misma. Pero claro que sí, totalmente, con la vida misma y con algo que me apasiona, que es el emprendimiento. O sea, no hay situación. Hay una anécdota muy linda que cuando estábamos haciendo la misión, la misión es un evento que son 200 kilómetros y que pasamos 3 días en la montaña. Y yo no me voy a olvidar nunca el primer día que yo me acuerdo que me despierto porque hacíamos siestas muy cortitas y me acuerdo que me despierto, eran las 12, 1 de la mañana que nos levantamos y yo no me podía abrochar la campera del frío que tenía. Yo intentaba, me acuerdo que intentar, y yo digo, ¿qué hago acá arriba? ¿Qué hago acá arriba? ¿Qué hago arriba? Entonces ahí es donde uno dice, yo vengo a superarme. Yo vengo a demostrarme a mí mismo que yo puedo, que podemos superar cualquier situación, que rendirse no está en nuestra sangre y que si uno se lo propone, por supuesto que a lo mejor vas a pasar mucho frío, por supuesto que a lo mejor vas a tener que remar en dulce de leche, pero si te lo propones, vas a bajar de peso, si te lo propones vas a aprender ese idioma, si te lo propones vas a armar ese viaje que tenés para tu hija, si te lo propones todo puede ser. Claro que sí. Y bueno, y por eso mismo ahora vamos a hablar un poco más sobre lo que es la parte de mentalidad y crecimiento personal, que yo creo que es otra arista que tenés en tu vida y que la estás desarrollando y te estás superando. Y cómo entrenás tu mente para sostener la disciplina y la resiliencia en sí. ¿Cómo haces? Sí, ahí es donde hubo primero muy cortito traer que fue una búsqueda de algo, que tenía que haber algo más, o sea, particularmente ingreso en el mundo del desarrollo personal, gracias a vos, gracias a tu familia, ingreso en el mundo personal, gracias a una educación completamente distinta que yo no lo conocía, que estaba por fuera de lo que es la educación tradicional. A mí me formó la facultad, que es la que corresponde, pero una educación muy dura, donde no había nada de desarrollo personal. Gracias a vos y a tu familia, que en esta casa a mí me entregan el primer libro de desarrollo personal. Y ahí veo que hay otra educación, y ahí es donde viene todo el resto. Viene el coach ontológico, coach nutricional, todas esas disciplinas que van a engordar esa cabeza que necesitas para superar a veces algunas situaciones muy complejas o muy difíciles. Y súper necesarias, y yo creo que tendría que ser parte de la educación tradicional de desarrollo. Y bueno, vos lo sabés porque también estás muchísimo en el desarrollo personal y ojalá haya más espacios de esto donde se promueva esto, se promueva el desarrollo personal, se promueva a las personas. Así las personas de esto saquen solamente un tips, que es desarrollo personal, y lo lleve a averiguar qué es el desarrollo personal. Estos espacios son maravillosos porque ojalá contagien a muchísima gente de esta maravillosa disciplina que es desarrollarnos personalmente, que es la autoeducación. Ahora te voy a hacer una pregunta de amigo a amigo. ¿Cuál ha sido tu mayor obstáculo que has tenido que superar a nivel personal en tu vida? Digamos, hablando en este camino de crecimiento, ¿no? Y eso es muy... Lo que se te venga al sí, corazón. no, por eso, pero es muy controversial porque el camino en esta etapa me puse en una situación muy complicada, pero gracias a esta educación, que por ahí a muchos les puede pesar, realmente a entender, lo pude superar y lo pude superar sin ningún inconveniente. Yo lo considero así. Yo lo considero que personalmente mi vida me puso en dos momentos muy álgidos. En uno con preparación, en uno con desarrollo personal, que es cuando me quedo, sin desarrollo personal, cuando me quedo solo con mis hijos. Y me costó mucho superar esa situación, porque estaba muy encerrado en el porqué, y no tenía ese desarrollo personal. Y me costó mucho tiempo. Y, y la vida después me pone en una situación donde, me toca perder a una persona muy querida, que compartíamos esto del desarrollo personal, y me fue mucho más fácil. O sea, si vos me preguntás,
Fue mucho más complejo, obviamente, perder a esta persona querida, mucho más difícil, pero personalmente a mí me permitió superar este proceso mucho mejor. Wow. Por eso es contradictorio, porque la situación fue una situación muy fea, pero que fue el momento más complejo de mi vida, pero el desarrollo o la educación emocional me permitió superarlo de una forma mucho más amigable para mí, sobre todo para mí. Ya habías desarrollado un crecimiento y a lo cual te llevó a comprender muchas cosas que tal vez antes no Antes no comprendías. comprendía. Qué bárbaro, ¿no? Que antes no lo comprendía. ¿Y cómo lidias con el autosabotaje que a veces tenemos con nuestras voces internas, de dudas y de cosas? ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo transformás esa parte en tu mente? Mira, a mí particularmente la escucho, los escucho, los escucho, los escucho, los escucho, los escucho, los analizo, lo que yo llamo aparto la paja del trigo y me quedo con lo que realmente sí me puede complicar. Porque muchísimas veces, mira, justamente en este momento estoy pasando una situación de autosabotaje, entre comillas. Arranco un año en lo que es en la parte deportiva bastante complejo porque me planifiqué un año épico en lo deportivo y tengo la mala suerte que hace 2 meses atrás tengo una lesión que me va a mantener un poquito fuera de algo que me encanta, que es la actividad intensa durante por lo menos 5 o 6 meses. Entonces, primero aparto todos los fantasmas que tengo, porque primero los escucho, todos los fantasmas, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a la final? Entonces los escucho. Después realmente le doy el espacio que realmente se merece a esas palabras, a esos fantasmas. Y vos cuando te das cuenta que vos los escuchás y le das el espacio, te das cuenta que de 20 o 30 o 40 fantasmas que tenés, puede haber uno realmente que por ahí puede ser real o verdadero. Real o verdadero, quiere decir, bueno, sí, realmente estás lesionado, pero vas a estar 6 meses. ¿Y qué puedo hacer en estos 6 meses? Y puedo recuperarme bien, y puedo trabajar la otra parte de mi cuerpo, que en eso estoy en ese proceso. Estaba con un sobrepeso, empiezo a trabajar ese sobrepeso y cuando me doy cuenta, van a pasar los 6 meses y voy a estar espléndido para la próxima competencia y lo tomo como un desafío. ¿Cuál fue mi desafío? Yo para un próximo evento voy a prepararme de tal manera que voy a superar un obstáculo mío. Pero yo creo que lo primero es darle el espacio a todos esos fantasmas. Dale espacio, decile, a ver, ¿qué tenés para decirme? Porque muchas veces son fantasmas y otras cosas son realidades. Claro. Y nos decimos, y te tocó esto, y sos un... Y como coach, ¿cuál crees que es la principal creencia limitante que impide a las personas alcanzar su máximo potencial en la vida? El no puedo. El no puedo. No puedo. Es el bloqueo Sí, es el bloqueo mental. El bloqueo mental. Es un bloqueo mental que es como es lo que yo, exactamente como te decía recién. Si uno se pone, ¿por qué no podés? Y porque Juan no pudo. Claro. Pero Juan no pudo. ¿Por qué no pudo Juan? Sí, y después nosotros vemos que con hábitos diarios de trabajo, de mentalidad, de autosugestión, o sea, la autosugestión diaria, uno puede revertir esa situación. ¿Cómo te autosugestionás, Carlitos? O sea, esto que vos decís, y si hay alguien que pueda hablar y muchísimo autosugestión, bueno, ustedes pueden hablar de muchísimo autosugestión, que lo vienen practicando, y yo particularmente practico la autosugestión gracias a ustedes, gracias a ese club de autosugestión que tiene, donde todas las mañanas me levanto y me armé mis oraciones, 4 oraciones. Hoy va a ser un día maravilloso. Hoy estoy dispuesto a dar todo lo que pueda de mí. Hoy le voy a hacer frente a todas las situaciones. O sea, el no puedo solamente es sentarse a la mañana y cambiarlo por hoy sí voy a poder. O voy a hacer lo posible por poder lograrlo. Sí. O sea, eso que vos citás, y eso es un poquito lo que hablamos antes, el tema del desarrollo personal, el tema de la disciplina. Creo que el no puedo es una de las frases más autosaboteadoras que hay. Sí. Yo pienso que la repetición realmente hace que nuestro disco rígido, nuestro subconsciente se pueda llegar a cambiar y me parece a mí que hoy tenemos muchísimas herramientas que conocemos
y que hemos estudiado durante muchos años, a lograr ese cambio. Y creo que es un momento que hasta inclusive lo damos nosotros con cursos y en comunidad con la gente, intentando de que la gente se autosupere. Porque entender eso realmente es una filosofía muy linda para aprenderla y que la gente se desarrolle mucho más. Y es algo, y perdóname, ¿no? Ahí vos estás haciendo un team maravilloso. Y vos no te sentís, no sé si la palabra es, porque no sé si la palabra es obligación, de entregar esto que nosotros incorporamos y que nos cambió tanto la vida. No sé si la palabra es obligación, pero es la única palabra que me viene. Pero yo, por ejemplo, a esta altura, a mis 52 años, me siento así. Me siento como con esa necesidad. Me siento con esa necesidad de, loco, si vos te autosugestionás, vas a poder. O sea, estás hablando con un gordo de mente, porque todavía yo soy un gordo de mente, yo siempre lo digo, soy un gordo de mente, pero un gordo de mente que autosugestionándome, cambié las creencias, no lo maté, pero llegué a lidiar con él, a entenderme con él, a trabajar con él, a hablar con él, y entre los dos, entre mi gordo de mente y yo, empezamos a trabajar. ¿Pero por qué? Porque nos incorporamos a esta nueva educación, a esta nueva información, y uno entra en la necesidad de poder brindarla. Vos también podés. Claro. Vos también podés, todos pueden, todo el que quiere puede. Y hoy está al alcance Porque fíjate que con la autosugestión lo que hace es cambiar esos hábitos. El cambiar esos hábitos te hace dar una creencia nueva. Esa creencia nueva te hace tener un resultado diferente. Ese resultado diferente te da un entusiasmo, una energía diferente que va desde adentro. Y lo más importante es que la gente conozca y que se autoconozca, porque el secreto está dentro nuestro, no hay otra, Carlitos. No hay que mirar para afuera. Claro. Hay que mirar para adentro. ¿Y cuántas veces lo charlamos nosotros? Sí, hay que ¿no? mirar para adentro. Todos nacimos, todo el universo nos escupió como superhéroes. Claro. El universo te escupió como superhéroe. Lo que pasa es que después, condiciones, situaciones, sistema, por el título que viene, te cortaron la capa. Pero todos nacimos como superhéroes. Y todos tenemos los poderes de superhéroes. Todos, persistencia, dedicación, disciplina, constancia. Todos tenemos los poderes de superhéroes. Solamente que por ahí los tenemos un poco apagados, achacados, pero si los expresamos. Ahora, como rol de vida, te pregunto, ¿cómo haces para equilibrar tus tiempos en lo importante, en lo urgente, en lo que puede esperar? Y cuando con eso te quiero preguntar, por ejemplo, en la parte deportiva, en la parte profesional, como papá, como familia, digamos, ¿cómo haces para buscar ese equilibrio de tiempo? Ahí es muy importante, son los procesos. Es muy importante no buscar esos resultados rápidos y lo que yo digo siempre, conecta mucho con el proceso, porque vos preguntaste lo urgente, lo necesario. Lo urgente no es que yo termine una carrera. Lo necesario es que yo me recupere. Y para recuperarme es necesario que tenga un proceso de recuperación donde los resultados van a llegar. Pero los resultados no son lo urgente. Muchísimas veces nos pasa eso, que nos enamoramos de lo urgente armo una veterinaria y quiero ya tener los resultados, o amo un emprendimiento y ya quiero tener los resultados. No. Por eso es muy importante y es necesario, como vos dijiste, enamorarse del proceso y valorar el proceso. En eso que te estás transformando hasta que llegan los resultados, que es lo que vos estás esperando. Que los resultados, por supuesto que los resultados son lo que vos dijiste, lo que son los que te van a elevar, pero también es muy importante al principio enfocarse en los procesos. En el proceso de recuperación, en el proceso donde tengo que educarme para saber cómo tengo que comer, para bajar de peso. Por supuesto que al principio no voy a bajar los 10 kilos de esto que tengo, los 20 kilos tengo de más, pero ¿en qué me estoy convirtiendo? Me estoy convirtiendo en otra persona que aprendió a cómo combinar las comidas, que aprendió a cómo comer, que aprendió que si mantiene este proceso, lo urgente va a llegar, que son los resultados, pero el principio es el proceso. Y vos hablaste de procesos y de crecimiento, y en este rol de papá, te toca a vos, me toca a mí, de que nosotros entendimos de que a nuestros hijos no le damos una educación diciéndole no hagas esto, no hagas aquello,
sino que realmente es influir en ellos, realmente en nuestra transformación. Y la pregunta va ahora, ¿qué valores intentás transmitir a tus hijos a través de este estilo de vida que estás llevando a cabo? Mira, sin ir más lejos, tengo una satisfacción enorme que obviamente que los hijos uno todos los quiere por igual, pero mi hija, bueno, hace poquito participó en un evento deportivo donde están metiendo estos valores de lo que es la parte deportiva y mis dos hijos están emprendiendo conmigo, con un negocio que tienen los dos conmigo y es maravilloso verlos, es más, muchas veces los hablamos, como cada uno con su impronta o su personalidad, que uno es más estructurado, que el otro es menos estructurado, pero los dos son responsables, los dos atienden su negocio. Mira, yo considero que nosotros al principio somos como los marineros de los barcos. Al principio los marineros de los barcos funcionan a órdenes, donde nosotros realmente tenemos que ordenar. Pero después de un tiempo ya no somos más capitanes, ya somos faros, donde ese marinero ya empieza a desarrollar su propio criterio y en realidad no es tanto por lo que escucha, porque al principio los chicos es por lo que escuchan, pero después ya es por lo que ven. Es el proceso de crecimiento y transformación de un líder, ¿no? Al principio uno hace por lo que escucha, que son los chicos, que uno les dice, pero después es lo que ven. Y que vos veas que hoy, que no quiere decir que va a ser el camino de ellos, no quiere decir que va a ser el camino de ellos, pero vos dijiste una palabra maravillosa, que es cuando vos ves que ellos tienen las manos llenos de los valores que vos les quisiste inculcar, es maravilloso. Después, por supuesto, que van a tomar el camino que ellos quieren, que a lo mejor va a ir por otro lado, pero se van a ir con la mochila llena de esos valores que vos le quisiste inculcar durante mucho tiempo. Antes de la próxima pregunta, quiero que entiendas lo que estamos viviendo. Estamos en una charla de amigos, una persona que te vamos a hablar desde la sabiduría, te vamos a hablar de lo que fuimos trascendiendo a los golpes, aprendiendo cosas que nos ha dejado este hermoso camino que es la vida. Por eso, en este crecimiento, y estamos desarrollando este podcast nuevos, suscríbete al canal, suscríbete con nosotros, seguinos, comentá ahí abajo qué te está pareciendo todo este tipo de historia, esta historia en particular de Carlitos. ¿Por qué? Porque ahora, Carlitos, quiero cambiarte el punto de observador. ¿Y por qué? Hablamos de lo que vos transmitís hacia los demás y cómo fue tu crecimiento. Ahora la pregunta más importante para mí es, ¿cuál ha sido la enseñanza más valiosa que recibiste vos de tu familia? De mi familia, yo no voy a ver nunca, por ejemplo, uno que yo siempre lo recuerdo, que es de mi viejo, ¿sí? De mi viejo, que es el trabajo, la responsabilidad, la constancia, la dedicación, ese laburo de todos los días, de albañil, ¿sí? Que la verdad que ver a mi viejo todos los días laburando, yo creo que eso nos marcó muchísimo. De mi vieja siempre el sostén, que hoy sigue siendo un sostén enorme mi vieja, que la quiero muchísimo a mi vieja, con sus 82 años, sigue siendo un sostén para mucho, porque ella con todos sus inconvenientes, está espléndida, todo el tiempo está en contacto y yendo con sus hijos y preguntando cómo está uno, cómo está el otro, cómo están tus hijos, cómo estás vos, y que se está yendo para el otro hijo. Son las cosas que al principio uno por ahí siempre, tiene esa cuestión de los viejos, pero cuando uno separa la paja del trigo, ve realmente que esos valores, como nosotros queremos transmitirlo, nuestros viejos también nos transmitieron. Yo creo que dijiste una cosa muy importante, porque yo creo que a todos nos pasa como hijos, porque todos somos hijos,
y primero vemos a nuestros padres como los héroes cuando somos chiquitos y los admiramos, ¿no? Y después vamos creciendo y empezamos a ver los errores que cometen porque son seres humanos y entonces decimos, sí, porque a mi papá a lo mejor tal vez no es el héroe, pero a lo mejor tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Después cuando vamos en la adolescencia, vemos también que nuestros padres tal vez a lo mejor y decís, mi viejo no sabe nada, es un viejo anticuado que se quedó en el tiempo y que yo tengo la verdad y todo esto. Y después vamos pasando y cuando nos transformamos en papá, que es algo maravilloso, porque el ver cuando, no sé si te pasó a vos, pero cuando tuvimos por primera vez, en mi caso, yo tuve mi hijo por primera vez y me transformé en papá, como que me vino una película delante y entonces entendí todo el proceso de mi papá. Y eso fue maravilloso, porque entendí y me emociona porque entendí cuál es el proceso en la vida. Y después pasan los años y empezás a admirar a tus viejos. Creo que los dos lo perdimos de muy jóvenes Ujú. y, y entonces decíamos a veces decir, ¿cómo no tuve una hora más con él para aprender más de él? Entonces son las diferentes etapas que nosotros vamos pasando en la vida. ¿Para qué? Para lograr lo que hoy somos, ¿no? El entendimiento. Y eso se da con el crecimiento personal. Y Porque, decirle, y perdóname, y sí, sí, decirle de lo orgulloso que estamos. Yo, por exacto, ejemplo, en aquel tiempo, hasta no tengo problema en decirlo, que uno exacto. no valoraba eso que hacían todo el día y cotidiano, todo el día y cotidiano, todo el día y cotidiano. Y en realidad nosotros no entendíamos los valores y que estábamos absorbiendo y cómo nos estaban transmitiendo esa forma de ser que hoy nos permite ser quienes somos nosotros. Qué bárbaro, ¿no? Qué bueno. Ahora vamos a hablar de impacto y de legados que queremos dejar. Y si pudieras darle un solo consejo, ¿eh? Un solo consejo, a alguien que quiere desafiarse, que siente miedo, como decías vos al principio, personas que se acercan a vos, que hay personas que se desafiaron y lograron cosas, pero hay otros que se quedan ahí por miedos. ¿Qué consejo le podrías dar a esa persona? Un consejo a una persona que tiene miedo a desafiarse. Eh, si yo le tendría que decir algo es que se animen. Que se animen. A pesar de. Anímate. ¿Qué te puede pasar? ¿Qué puede pasar si te animas? ¿Qué es lo peor que puede pasar y qué es lo mejor que puede pasar si te animas? Por ahí puede ser un cliché o palabras muy, muy trilladas, Ujú. pero yo creo que muchísimas veces, ¿dónde está el problema? De que no nos animamos. No me animo a encarar este proyecto, no me animo a ir por esto que quiero. ¿Por qué no te animas? Y porque tengo la edad que tengo o porque... mira, es maravilloso. Y es maravilloso hablar con la gente que se anima. Es maravilloso hablar con la gente que se anima. A mí me encanta seguir, que a ustedes también me encanta seguir viajeros. Me encanta seguir viajeros. Y esas personas que un día se animan, ay, me voy vendo la casa y me voy. Y hoy hablas con ellos y decís, o sea, te llenan el alma. Claro, Pero ¿qué es lo que hicieron en un momento? Se animaron. Y exacto. si vos te pones a hablar, eso va desde el viajero hasta los emprendedores más importantes o más grandes o las empresas más grandes, algún día rompieron el miedo y dijeron, no, yo me voy a animar y me voy a tirar la pileta. Y que lo peor que te puede pasar es que te equivoques. Y si viniste a esta vida, sabes que tu propósito es aprender. Y es equivocarse y levantarse. Y como decíamos hace unos días atrás con una persona que estaba sentado acá, con Gustavo Bomar, y decíamos, la vida no es constante crecimiento. La vida estás arriba, estás abajo, volvés a estar más abajo, te levantás un poquito, te bajás otra vez, por ahí te pegás un pico por arriba, pero volvés a... Es un electrocardiograma, donde en ese camino vamos aprendiendo. ¿Cuál es el balance? El balance es al final de la vida, cómo vas creciendo. Y yo creo que vos sos un ejemplo de eso, Carlitos, y por eso eh, ¿cómo te gustaría que te recuerden dentro de 2 o 3 generaciones? Si yo quisiera que me recuerden, quisiera como me recuerden que siempre, siempre, siempre estaba al pie de cañón, siempre intentando, siempre para adelante, siempre un paso más,
siempre para adelante, siempre estando. Quiero que si tenés que poner un epitafio, un epitafio es eh, siempre para adelante, siempre activo, que es un poquito de mi forma de ser, porque a ver, yo considero que el movimiento genera energía. El movimiento genera energía. Todos sabemos que lo que se estanca Se pudre. se pudre. El movimiento genera energía. A vos moverte genera energía. Levantarte a la mañana activo te genera energía. Y no hablo de la parte deportiva, no hablo de la parte física. Mover tu cabeza, mover tus ideas. Moverte genera energía. Como esa persona quiero que me recuerden, que digan, chiste loco, no paró nunca, no paró nunca, no paró nunca. Siempre andaba, siempre buscaba, siempre quería, siempre le buscaba la vuelta, siempre intentaba y siempre se levantaba. Siempre se levantaba. ¿Y cuál es el mensaje que le quisieras dar a personas que quieren vivir una vida con un propósito? Vos tenés un propósito, todos tenemos algún propósito, pero esa vida que quieran dejar un propósito en la vida, ¿cuál es el mensaje que le quisieras dar? Primero que busquen un propósito. Que busquen un propósito, que busquen un propósito, que busquen. Busca, ¿cuál es tu propósito? ¿A qué la felicidad. Estructurar la felicidad. La felicidad de lo material, la felicidad de lo personal. ¿Cómo estás con la felicidad de lo personal? De esos logros personales que no tienen precio. Buscate algo personal que te eleve. Carlitos, y yo te conozco y sé que sos una persona de tener metas y grandes metas. ¿Cuál es tu próxima meta, tu próxima gran meta que tenés en mente y qué significa para vos esa gran meta? Un poquito tiene que ver todo con lo que te decía recién. Yo creo que primero ser feliz, estar bien, ser feliz. Yo creo que la felicidad es como una mesa de 4 patas, donde tenés la felicidad de lo material, que si bien lo material no genera una felicidad a largo plazo, genera una felicidad, tener algo nuevo genera, por eso es muy bueno estar en contacto con lo material. La felicidad de lo personal, de la familia, cómo estás con la familia, cómo estás con los amigos, cómo estás con tus amigos. ¿Tenés amigos? Mira qué feliz que podría ser. ¿Cómo estás con la felicidad de los logros personales, los tuyos, los que no se pueden comprar? El decir, bajé 10 kilos y eso no lo compré con nada, fue propia garra mía. Entonces mi meta es equilibrar todo eso. Ese es un objetivo. Equilibrar esa felicidad que me siento pleno. Me siento hoy estoy pasando un momento muy lindo porque personalmente estoy muy bien. Materialmente uno aprende que, por supuesto que es muy lindo viajar, por supuesto, y lo tengo planificado, y tengo planificado viajar y es maravilloso, pero también hay que estar feliz donde uno está. Por eso yo creo que una meta para mí fenomenal es ser feliz, estar feliz. Feliz donde estoy, feliz con mis hijos, feliz con mi pareja, feliz con lo que tengo. Y si hay alguna arista ahí, ese es mi objetivo. Después, por supuesto, tenemos metas específicas. Claro. Sí, tenemos metas específicas. A ver, ¿cuál es tu meta en lo deportivo? Hay muchísimas metas. Y nosotros siempre nos juntamos a charlar y tenemos metas, tenemos objetivos. Estoy desarrollando algo en esto, específicamente en esto, en la parte de poder transmitir a emprendedores, que es muy importante desarrollar el mindset para poder emprender. Pero básicamente pasa por eso, creo. Bien. Y ya como para finalizar esta entrevista, porque bueno, sabemos que el tiempo es tirano y más en estos lugares, si tuvieses que escribir tu última página del libro, y es más, ¿qué escribirías ahí? Pero ¿cómo se llamaría el libro de tu vida? El libro se llamaría Siempre un paso más. Siempre un paso más, siempre un paso más, siempre un paso más, siempre un paso más. Podemos dar un paso más. No nos creamos nada de lo que nos dicen que no. No somos producto terminado.
Esa sería la última página del libro, la última página del libro. No somos producto terminado. Siempre podemos dar un paso más, se llamaría el libro. En cualquier situación, en la situación en la cual estés y que pensás que estás, que estás estancado, que estás empantanado, que pasó algo, puedes dar un paso más. Busca las herramientas, eso sí, busca las herramientas que necesites para poder dar ese paso más. Pero te puedo garantizar que las herramientas están a mano para poder dar ese paso más en las situaciones en las cuales estés. Y sería el final que no somos producto terminado. Qué bueno. Señores, yo les dije a ustedes que esta iba a ser una charla de amigos, una charla de que comúnmente nos juntamos con Carlitos y hablamos de todos estos temas. Nos encanta potenciarnos, sabemos que nos potenciamos mucho mutuamente. ¿Por qué? Porque aprendimos que somos personas que somos resilientes, somos personas que nos estamos auto reinventando continuamente, que estamos creciendo, que estamos buscando algo más para dar. Entendimos que cuando más damos, más recibimos. Y es ahí la filosofía que tenemos de vida juntos y que fuimos llevando durante tantos años en esta amistad tan linda que tenemos. Y hoy queríamos compartir un poquito, especialmente quería compartir un poco y que conozcan ustedes la vida de un luchador, la vida de una persona que siempre encuentra cómo reinventarse día tras día, obstáculos tras obstáculos. Y ahora ya para finalizar, Carlito, quisiera que nos regales un mensaje a la audiencia, a las personas que te están viendo, que dicen, wow, cuánto aprendí hoy en esta charla. No, primero agradecerte muchísimo por bueno, esta oportunidad, esta charla de amigos, como dijiste, que hoy de charlas de amigos se pueden sacar cosas tan jugosas y tan lindas, y es la maravilla que nos brinda esta posibilidad de la tecnología y las redes sociales de poder transmitir. Por eso, gracias totales por poder participar. Y te insto a continuar con estos espacios porque es también parte del mensaje, y es algo de lo que escuché el otro día en el primer episodio que tuvieron con Gustavo. El coraje, ese es el mensaje, el coraje de lanzarse a hacer lo que te gusta. Y este coraje que tenés, porque él te lo explicaba en algún momento, que muchísima gente se queda ahí porque no tiene el coraje de seguir. El mensaje es: anímense y tengan el coraje, porque ¿quién te dice toda la gente que a lo mejor va a poder ayudar o se va a poder autoayudar viendo estos podcasts que estás haciendo? Por eso, felicitarte, agradecerte. Y el mensaje: tengan el coraje que tiene Ale, el coraje que tenés vos, el coraje que tienen ustedes, el coraje que tiene el camarógrafo, perdón, de armar esto tan lindo y tan maravilloso, y que estoy seguro que puede ayudar a mucha gente a lanzarse a eso que tanto quiere y a lo mejor lo tiene ahí guardadito y no se anima. Gracias, Así que amigo, coraje, gracias. coraje. Gracias por estar acá, gracias por venir una vez más a este espacio, a mi casa, donde hemos compartido un montón de cosas. Y para ustedes, sigan viendo. ¿Por qué? Porque ya tenemos preparado nuestro próximo podcast, que seguramente va a ser una historia que te va a sorprender. Otra persona que habla de lo que es la experiencia en la vida, una persona que ha trascendido un montón y que da hoy en día muchísimo de corazón. Ya te vas a enterar de quién se trata, así que sigamos juntos en este camino llamado vida. Gracias.